Hola cinéfilos y cinéfilas, estamos a prácticamente nada de concluir esta nueva sección de retrocríticas del Sonyverse de Spider-Man y el día de hoy toca comentar la que sin duda es la comedia involuntaria digna, la más digna de la historia del cine. Obviamente estamos hablando de Morbius, la mejor película del universo cinematográfico de Morbius. Me entenderán el sarcasmo, obviamente. Y no lo digo solamente por lo tremendamente mala que resulta ser, sino también por la gran cantidad de memes que surgieron de ella meses después del estreno de esta película, que de verdad es para hacérselo mirar. Así que sin decir nada más, cinéfilos y cinéfilas, acompáñenme en este video y vamos a comentar Morbius. Esta película, nada más empezar, ya me transmite un mensaje muy importante. Y es que Jared Leto y las películas de superhéroes no son para nada compatibles. Da igual que interprete al vampiro viviente de Marvel o al Joker. Como un pequeño inciso, debo decir que el Joker de Jared Leto en Suicide Squad no me pareció mal en general tampoco, pero tuvo sus defectos y eso hay que reconocerlo. Pero es que aquí en Morbius pues es lamentable ya de por sí. En resumen, la historia de Morbius está totalmente centrada en Michael Morbius, un científico prodigioso que está desarrollando una cura para su enfermedad sanguínea, pero por una serie de experimentos que incluyen murciélagos y sangre de seres humanos, porque quiere combinar la sangre de murciélagos con la sangre de seres humanos para combinarlos y hacer una cura para su enfermedad sanguínea, y no solamente para él, sino para su amigo Milo. Pero al igual que todas las películas en donde los protagonistas científicos pues tratan de desarrollar una cura, según ellos dicen que va a resultar exitoso, pues lamentablemente sale mal. Y en este caso, este fallido experimento pues convierte a nuestro protagonista en un ser vampírico, morboso y con sed de sangre. Eso básicamente es la premisa de la película. Pero es que la película te lo presenta y no sabe cómo manejar las cosas con este concepto. A ver, uno de los pocos puntos favorables que le encuentro a Morbius es Jared Leto. Jared Leto es un actor muy bueno, que a mí no me parece mal actor, pero su personaje aquí en esta película pues deja bastante que desear. Nos dicen que es un científico muy prodigioso, muy inteligente, muy respetado, pero las acciones que comete en la película pues te lo hacen pensar pero bastante. Otro punto favorable es el aspecto de Morbius. Sí, se le ve amenazante, tenebroso, intimidante, transmite miedo, sí, es verdad. El aspecto de Morbius en sí me parece bastante correcto. Y el uso de sus poderes pues me resulta un apartado visual de lo más interesante, pero es que se ve manchado por un CGI de lo más bochornoso. Sobre todo cuando vemos al personaje en pleno aire, volando, entrando en acción y todo ese rollo. Aunque las partes en las cuales utiliza la ecolocalización pues me resulta bastante interesante ese poder, pero en sí el aspecto de Morbius pues me parece bastante acertado. Pero es que todos los demás puntos pues son lamentables, como por ejemplo el villano de la película, Milo, que al principio pues en pleno prólogo de la película, cuando los protagonistas eran niños, este personaje y Michael Morbius, o sea, apenas se acaban de conocer y en 10 minutos pues ya se vuelven los mejores amigos de la vida. Pero es que cuando Milo se convierte en un villano pues de la nada, o sea, se transforma en malo pues porque sí, así, de parranda, o sea, de la noche a la mañana ya se vuelve un malo de Malolandia. Aunque la actuación de Matt Smith en esta película no es que esté del todo mal, excepto por la escena del baile innecesario que ya me parece muy estúpido. Pero en sí, Milo pues es un personaje de mierda, ya les digo. Además, su personaje en sí es realmente Luxiens, que está basado en el personaje de Lucius Crown, que en los cómics se enfrentó tanto a Spider-Man como a Blade. Luego los otros personajes están totalmente estereotipados, me parecen planísimos, un batiburrillo y clichés, como por ejemplo tenemos al detective policía que está interpretado por Tyrese Gibson. Sí, ahora Roman Pierce es policía. Trata de cazar a Morbius a lo rápido y furioso. Y bueno, también tenemos a la amiga de Michael Morbius, a la doctora Martín, que despiertan una relación en la cual pues está muy forzado, no tiene ningún sentido. Sobre todo en el final cuando Martín muere y pues parece que nos quieren transmitir mucha lástima por su muerte, pero es que la relación entre estos dos pues carece de puro desarrollo. Además, en el momento de su muerte, pues parece que quisieron replicar la escena conmovedora de la muerte de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2, pero lo cierto es que no surte ese mismo efecto. Y hablando de Amazing Spider-Man 2, pues tengo la sensación de que aquí quisieron copiar prácticamente la relación entre Peter y Harry en aquella película. Tenemos al protagonista que tiene unas habilidades increíbles, pero que pueden ser peligrosas para cualquier persona que trata de replicar esas mismas habilidades. Y tenemos a su amigo, el multimillonario, que sufre de una enfermedad mortal y que al ponerle a su cuerpo una sustancia muy de lo más peligrosa, pues finalmente acaba convertido en un monstruo. Es prácticamente The Amazing Spider-Man 2, pero peor.
Y miren que esa película también tenía sus cosas bastante cuestionables. Todo eso lo pueden ver en mi crítica de aquella película. Las peleas en esta película, sobre todo obviamente las de Morbius y Milo, pues me recuerdan bastante a las cintas de Transformers, las de Michael Bay, donde la acción es tan confusa, es tan caótica, que de verdad la cámara está demasiado por encima de la acción y pues no logras prácticamente digerirlo correctamente, no te permite disfrutarlo para nada. Más o menos también como la pelea final en la primera película de Venom, solamente que aquí es mucho más confusa. Por lo menos en esa película era un poco más entretenida, pero que aquí pues no llega ni a eso. Y otro punto que realmente en esta película hacía totalmente falta es la clasificación R solo para adultos. O sea, estamos hablando de un protagonista chupasangre y ni siquiera le van a hacer una película violenta, ¿en serio? Pudo haber sido una película de terror con toques de acción, o una película de acción con toques de terror, pero es que tanto sus personajes, cómo se maneja la historia, cómo se ejecuta, es que las acciones que cometen los mismos personajes pues te la hacen parecer una comedia involuntaria hecha a propósito solamente para que te rías de lo mala que es en realidad. Y con todo esto que les acabo de comentar, pues me sigue haciendo la pregunta: ¿por qué Sony sigue empeñado en desarrollar un universo cinematográfico de Spider-Man en donde ni siquiera han presentado al propio Spider-Man? Todo esto desde que estrenaron Venom. Además hace películas de sus villanos que ni siquiera se comportan como villanos. En el caso de Venom, pues en su primera película parecía que iba a ser un antihéroe, pero en su segunda película se vio tremendamente limitado porque la verdad que en aquella película ni siquiera llega a eso. Además estos villanos, obviamente quitando a Venom, pues son personajes que ni en su casa ni su creador los conocen. Una prueba de esto pues es la anunciada desde hace tiempo película del Muerto que iba a protagonizar Bad Bunny, pero ahora Bad Bunny ya no la va a protagonizar, felizmente. Pero es que en vez de anunciar una película como por ejemplo de Spider-Man 2099 o Spider-Gwen o Spider-Man Noir, pues siguen empeñados en desarrollar a personajes que ni en su casa los conocen. En serio, es que no lo entiendo, Sony, de verdad que no te entiendo. Y por cierto, la batalla final entre Morbius y Milo, pues de verdad parece que aquí quisieron aplicar la técnica de Goku con el Kamehameha, pero en este caso un Kamehameha de murciélago. Pero esperen, porque la escena post créditos es de lo más lamentable, que no tiene ningún sentido. Porque ya todos sabemos que en la escena post créditos de esta película pues aparece Adrian Toomes, el buitre de Spider-Man Homecoming, interpretado por Michael Keaton, en este universo de Morbius, en la cual tenemos entendido que también convive el Venom de Tom Hardy. Pero es que esto no tiene ningún sentido, porque en Spider-Man No Way Home las reglas establecidas eran que todos los personajes que conocían la identidad de Peter Parker iban a entrar directamente al universo 616, o sea, al UCM que todos conocemos. Pero si en aquella película esas eran las reglas establecidas en el juego, ¿por qué demonios el buitre está en un universo que no le corresponde? Y ahora que lo pienso, ¿esto le parece bien a la TVA? Y en la segunda escena post créditos pues tenemos al protagonista, Michael Morbius, pues encontrándose y conociendo a Adrian Toomes nuevamente con su traje del buitre, aunque yo no sé de dónde demonios sacó tantos recursos para crear nuevamente ese traje, porque recordemos que lo había construido gracias a los restos de la tecnología Chitauri. Todo eso se explica en Spider-Man Homecoming. Y el buitre pues le dice que ha leído sobre él y que no sabe cómo llegó aquí, pero está seguro de que tiene algo que ver con Spider-Man. Y finalmente le dice que harían algo bueno si reúnen a un equipo, lo cual es un guiño a la futura formación de los 6 siniestros. Pero yo no sé qué tipo de 6 siniestros van a hacer, porque en Spider-Man No Way Home prácticamente tuvimos una especie de 6 siniestros, pero personalmente yo opino que esto no tiene nada de futuro. En conclusión, Morbius es una película tremendamente lamentable que de verdad me hace preguntar cómo demonios Sony pudo darle luz verde a esta película. Una trama de lo más perezosa, personajes estereotipados y clichés, un villano de mierda, un protagonista que tiene un tremendo talento actoral detrás, pero en la película en sí pues lo tratan como idiota. Desarrollos de los más forzados y escenas postcréditos que prácticamente se quieren simplemente colgar del éxito del UCM, sin importarle si tiene sentido o no. En fin, esta película tiene un mérito y muy grande, y es que será recordada por los memes. Incluso probablemente si buscas en Google y pones Morbius, pues seguramente te salen más los memes que las fotos de la propia película. Es que realmente cada vez que veo esta película solamente la veo para reírme en su puta cara de lo tremendamente mala que es. En definitiva, Morbius es la mejor película de Morbius. Notarán el sarcasmo. Es una película tremendamente lamentable que el único mérito que consiguió es ser un chiste con patas de lo más involuntario. Y nada más, cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, denle like. Pongan en los comentarios qué opinan sobre Morbius, les gusta, no les gusta, les parece cómica pero de muy mala manera, igual que a mí.
Todo eso en la sección de los comentarios. Compartan el video con sus amigos, pueden seguirme en mis redes sociales que de hecho les dejo los links obviamente en la descripción y nos vemos en el próximo video. Chao.